Saludos, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Realidad Desconocida. Soy María Arroyo y estoy siempre súper feliz de estar con ustedes aprendiendo de estos temas tan importantes para nuestra comunidad, que es la diversidad funcional o discapacidad. Y hoy tenemos otro tema bien interesante que nunca habíamos traído aquí al programa, que es la doble excepcionalidad. Y no le voy a entrar mucho en eso, pero solamente quiero que pensemos en esos niños que muchas veces tienen como estas, entre comillas, contradicciones, ¿no? Que nos pueden sorprender porque hacen preguntas bien profundas, pero tal vez tareas que parecen sencillas para nosotros se les pueden hacer muy complicadas. Tal vez tenemos estos jóvenes que pueden ser muy maduros en unas cosas y muy desorganizados en otras. Y tenemos todo el tiempo estas perspectivas de estudiantes que para muchas personas son intensos, son difíciles o, ¿verdad? No sabemos cómo manejarlos y la realidad es que lo que necesitan es nuestro apoyo. Y para eso estamos aquí hoy, para entender sobre qué es esto que le llamamos doble excepcionalidad y cómo nosotros podemos apoyar a todos estos niños jóvenes y adultos que están experimentando este tipo de título, pero que va mucho más allá de de un mero nombre o de una mera etiqueta. Así que demos la bienvenida a nuestras invitadas, María Arroyo, quien es madre de dos chicos que van bajo esta categoría, y también a la doctora Ana Miró. Bienvenidas. Saludos, gracias por la invitación. Claro que sí, doctora. Usted es la directora de este programa de doble excepcionalidad que está bajo la Universidad de Puerto Rico. Quiero que comencemos, ¿verdad?, directo al grano, hablando un poco sobre lo que es doble excepcionalidad. Pues yo como educadora que soy, pues voy a usar el término estudiantes, pero pues son personas, ¿verdad? Niños, jóvenes y adultos también, que poseen un perfil heterogéneo, o sea, que quiere decir que no sigue un patrón específico. Tienen altas capacidades, ese término se usa mayormente en Latinoamérica, cuando es en inglés gifted, y en Puerto Rico en la ley le han dado el nombre de dotados. Yo voy a seguir usando altas capacidades, y a la misma vez tienen unas condiciones. En educación especial pues hay diferentes diagnósticos que sí están reconocidos clínicamente, pero la doble excepcionalidad no es un diagnóstico, sino que se identifica, y más adelante pues hablaremos un poquito más de eso. Así que vemos a un estudiante que tiene una alta capacidad en algo bien complejo, pero a la misma vez quizás puede tener dificultades en algo más sencillo. Por eso quizás los maestros o los clínicos no entienden cómo, si puede hacer algo más complejo, no puede hacer algo tan sencillo. Y es que en eso es lo que consiste la doble excepcionalidad. Se forma un perfil nuevo. No es solamente unir la parte de educación especial con la parte de dotado y que estén juntos. Eso siguen estando separados, aunque estén juntos. Es que se forma un nuevo perfil. Nosotros lo representamos como con dos colores. Si le damos el amarillo a las altas capacidades y el azul a las dificultades, si mantienes los colores juntos, se siguen viendo amarillo y azul. Pero si los mezclamos, hacemos un nuevo color, que es el verde. Así que no es lo mismo hablar de alta capacidad que de doble excepcionalidad, ni de educación especial que de doble excepcionalidad, porque es un perfil nuevo. Claro, y a mí me hace todo el sentido del mundo, porque la realidad es que las personas estamos compuestas de muchas cosas. O sea, yo no solamente soy mujer, ni soy una persona ciega, ni soy una madre, sino que soy la combinación de todas esas cosas. Y supongo, ¿verdad?, que por ahí es que usted también está explicando. Cuando hablamos de esto de doble excepcionalidad y de estos dos lados, ¿qué impacto puede tener el que no se reconozca esto dentro de la persona? Pues tiene un impacto serio, porque pensemos que tú fuiste a emergencia porque tienes dolor de cabeza y dolor de estómago. Pues te ignoran el dolor de estómago y te atienden nada más el dolor de cabeza. Vas a seguir estando mal. Así que es bien importante que se atiendan ambas características, tanto las áreas de dificultad como las áreas de fortaleza. Pero como en general tenemos un enfoque más centrado en los déficits, pues hay muchos programas de educación especial, hay leyes
demasiadas leyes y todo eso, y está bien que que exista eso porque hay esa necesidad, pero no sin abandonar la parte completa, no es una u otra. Entonces tenemos un estudiante, por ejemplo, que es bueno en matemática, vamos a decir, pero se frustra porque no saca las notas que cree que debe sacar, buenas, porque cuando entran a los problemas verbales, por ejemplo, que conlleva lectura, pues en lectura tiene dificultad, entonces no sale bien en matemática y no se refleja su verdadera capacidad. Nosotros lo que queremos es que sea su capacidad real la que se vea. Y eso puede traer unas consecuencias en el aspecto emocional, en el aspecto personal, en la socialización, en su ejecución académica, en su proceso educativo en general. Así que es seria la implicación de no atenderlo adecuadamente. Ya. Habló de unos perfiles. ¿Nos podría explicar un poco más sobre estos perfiles que podemos ver y algunos ejemplos de cómo se van combinando? Como no, vamos a visualizarlo como una balanza que tiene dos lados, ¿verdad? Pues en un lado podemos tener las altas capacidades y en el otro lado de la balanza tener las áreas de dificultad. Pues un estudiante que está saliendo más o menos bien académicamente, pues pasa de grado y lo ven como que está más o menos bien, pero tiene su problema específico de aprendizaje. Pero como está bien, más o menos en la escuela, pues no le atienden su problema específico de aprendizaje. La balanza está desbalanceada. Podemos ver del otro lado entonces en que se enfatice más su área de dificultad, pero no se atiende su capacidad en un nivel alto. La balanza sigue estando desbalanceada. Y podríamos representarlo, la balanza, como que está nivelada, ¿verdad? Los dos están en el mismo nivel. Pero tampoco es así, porque, por ejemplo, podemos tener un estudiante que es líder y a la misma vez tiene dificultades sensoriales, un desorden sensorial. El líder se expone a diferentes personas, texturas, olores, tacto. Nosotros los puertorriqueños, que somos también bastante tocones, pues el líder, la destrezas que se requieren para el liderazgo se opacan por esa dificultad sensorial. Y la dificultad sensorial se opaca porque ejerce ciertas cualidades de líder. Entonces, ninguna de las dos se ven mientras las estemos trabajando por separado. Así que si unimos esas dos cosas en la balanza, en el centro, se forma el verde, ¿verdad? Como les estaba representando ahorita, pues atendemos las dos cosas para que él pueda ejercer su liderazgo a su capacidad y atender compensando su dificultad sensorial. Ya. Y, ¿verdad? Por curiosidad mía, pero cuando hablamos de los retos y las partes positivas, tiene que ser específicamente, por ejemplo, que se vea en el rendimiento académico o se puede ver en otras áreas de la vida. Definitivamente se ven otras áreas de la vida. En el proyecto que yo hablo del término educativo, ¿verdad? Como educadora que soy, pero hay otras perspectivas también. En nuestro proyecto pues trabajamos interdisciplinariamente y tenemos psicología, trabajo social, consejería, pues diferentes perspectivas para ver al estudiante en su pleno. Pero también es importante ver que las notas no son el único reflejo de la capacidad. Yep. Puede haber un estudiante que esté sacando buenas notas y tener un retraimiento social tremendo, tener muchas dificultades emocionales, las tenemos en nuestro proyecto, los niños y las niñas y los jóvenes así. Puede ser unas dificultades motoras bien marcadas, aunque esté sacando buenas notas. Así que un mensaje que sí yo quiero dejar, y sería un buen resultado de este programa, es que las notas no son el único criterio para determinar la capacidad. No todo el que tiene buenas notas es de alta capacidad y no todos los de alta capacidad sacan buenas notas. Sí, y eso para mí es bien importante porque siento, lo voy a decir que es más opinión que hecho, pero creo que podremos coincidir muchas personas que nos ven, que aquí en Puerto Rico y en muchos lugares es la norma que se
tome en consideración esas notas o esa ejecución académica por encima de otras cosas y otras capacidades que pueden tener nuestros estudiantes, y eso es bien importante para mí que definitivamente las personas lo entiendan. Quiero ahorita en el próximo segmento vamos a entrar en más detalles sobre cómo identificar, cómo poder apoyar a estos estudiantes, pero quisiera integrar a María y que ella nos cuente un poquito antes de saber un nombre y de identificar que tus hijos tenían o están bajo esta categoría de doble excepcionalidad. ¿Qué características tú veías en ellos que te hicieron pensar como que, ok, aquí está pasando algo que, que no entiendo bien? Bueno, mi nena, que es la que está en el proyecto de Ana Miró, ella desde pequeña, siempre fue bien curiosa. Ella fue solita al baño ya a los 2 años. Ella al año ya se quería vestir sola. Ella preguntaba todo lo que yo hacía, quería estar viendo, y era bien inquieta. No se quedaba quieta. Quería estar en todas. Y le gustaba estar mucho con adultos también. Y siempre preguntaba todo. Tú le contestabas y de esa pregunta ya te sacaba otra pregunta que tú decías, pero ¿dónde ella saca esas preguntas? Sí. Y y siempre estaba, se me iba, como digo yo, a veces estaba haciendo algo y se me despistaba haciendo otra cosa. Entonces, como que había de los dos. Yo decía, ella se ve que es bien inteligente, pero también pues tenía el déficit de atención, que también eso lo tiene mi otro nene también, que ya por eso yo sabía ya. Pero sí, desde pequeña ella demostró que es bien inteligente. Ella es como una viejita. Yo siempre digo que ella tiene como una vieja dentro. Qué cute. Sí. Me encanta. O sea, que definitivamente me gusta mucho el ejemplo que estás trayendo, porque no es algo tampoco que uno diga de momento, wow, es algo alarmante o algo como, ¿verdad? No digo que a nosotros los padres no nos preocupe. Me puedo identificar mucho con lo que estás diciendo con mi propia hija. Pero a la misma vez tal vez son cosas que pueden pasar totalmente desapercibidas si uno no está observando. Eso es así que gracias por compartir ese ejemplo. Vamos a una pausa, pero regresamos en breve y quiero que las personas se queden con nosotros para que sigan aprendiendo sobre la doble excepcionalidad y que entiendan que esto no son contradicciones, que nosotros tenemos que aprender a conocer sobre estos temas y a no encajonar a nuestros niños, a nuestros jóvenes en sus cajitas así bien cuadradas y bien perfectas que tenemos para ellos. Así que regresamos pronto aquí en Realidad Desconocida y conecten con nosotros en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Saludos, bienvenidos de regreso aquí en Realidad Desconocida. Soy Shalmarie Arroyo y estamos aquí para ampliar la visión de la discapacidad en una forma positiva. Así que si quieres aprender quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo tú puedes aportar desde tu espacio, estás en el lugar correcto. Aquí todas las semanas traemos temas que los tratamos de llevar de una forma que sea profesional, pero siempre con un poquito de chispa, que sea una conversación amena para que todos lo podamos disfrutar. Así que si quieres conectar con nosotros, puedes hacerlo en las redes sociales como Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram y en YouTube, y también a través de las plataformas de WIPR. Hoy estamos hablando de doble excepcionalidad y en verdad suena como algo así bien cool, bien, wow, qué chévere, doblemente excepcional, ¿quién no lo quiere ser? Pero esto es una realidad que es un poco más compleja porque, como nos explicaba nuestra maravillosa invitada de hoy, una de ellas, puede ser muy chévere cuando nosotros entendemos a qué se refiere y cuando vemos a las personas como en su totalidad, con los retos y con las cosas positivas que trae estar dentro de este espacio. Pero cuando nosotros no vemos ambas partes, o vemos solamente los retos, o vemos solamente lo positivo, podemos hacerle mucho daño a estos niños, jóvenes, adultos que son doblemente excepcionales. Así que para continuar continuar hablando de esto en detalle, vuelvo y les presento, ¿verdad? Les doy la bienvenida nuevamente a nuestras invitadas, María Arroyo y la doctora Ana Miró. Gracias. Bueno,
empezamos súper bien con una descripción, un overview, como yo le llamo, de lo que es doble excepcionalidad, pero quisiera entrar un poquito más en detalle. Doctora, yo quisiera que ustedes nos hablaran un poco sobre por qué particularmente tantos estudiantes pasan desapercibidos y entrando entonces un poquito en cómo podemos ir identificando a estos estudiantes para poderles brindar el apoyo adecuado. Sí, es muy importante ese proceso de identificación. Necesitamos que los que pasan por esta etapa, los clínicos, ¿verdad? Los psicólogos y otros especialistas, conozcan de esto para que empiecen a usar el término y se empiece entonces a validar y las personas lo reconozcan y se atiendan. Porque no debe ser algo que se quede solamente en el papel, sino que haya una acción sobre eso. La dificultad está en la concepción errónea de que, por ejemplo, si es de educación especial, tiene una de las 13 categorías que la ley da, ¿verdad? Como autismo, problema específico de aprendizaje, etcétera, pues entonces no puede estar en un programa de altas capacidades. Y de hecho, ha habido pronunciamientos del gobierno federal de que es discriminatorio e ilegal el que le exijan que se dé de baja de un programa para poder participar de otro. Y lo mismo, hay la concepción de que si está registrado, vamos a decir, en Puerto Rico hay un registro de dotados también, pues entonces es imposible que esté en educación especial. Todo eso es erróneo. Desafortunadamente, pues en Puerto Rico no tenemos legislación y política pública específica para doble excepcionalidad, pero nosotros estamos trabajando con eso como resultado de una de nuestras investigaciones, así que eventualmente espero que eso se dé. Pero mientras tanto, tenemos que usar el trasfondo de educación especial y el trasfondo de dotados y no excluirlos. Por ejemplo, si en los programas educativos individualizados se tiene que escribir el diagnóstico, déficit de atención. Ok, hay que trabajar con el déficit de atención, pero la ley exige que también haya que describir el nivel de funcionamiento. En ese nivel de funcionamiento, pues hay que explicar sus áreas de fortaleza también, porque así es que funciona, lo que sí hace. Y luego desarrollar, lo que nosotros estamos proponiendo es que se desarrollen objetivos para las fortalezas. Todo esto dentro de educación especial. Ya. Y además, en las áreas de los acomodos, que esto es algo que nosotros también promovemos, es bastante aceptado hacer un acomodo para un problema de lectura, para un problema de escritura, para un problema de atención, que está perfecto. Pero, ¿qué tal si hacemos un acomodo para las fortalezas también? Y se trabaje, porque si la escuela no sale de lo estándar e incluso las pruebas también de evaluación no salen de lo estándar, pues no se va a trabajar en conjunto. Claro. Eso, así que nosotros promovemos que se identifiquen bien las fortalezas, no se queden en el papel, se hagan objetivos y se evalúen los objetivos igual que se evalúen los objetivos de dificultades en lectura, escritura, etcétera, y se hagan dobles acomodos. A veces uno dice, pues él está tan distraído y se pasa dibujando todo el tiempo. Pues tenemos que ponerlo en una tutoría para trabajar eso de la atención. Pero ¿qué tal si lo ponemos en algo de dibujo también? En el caso de dibujo, pero hay diferentes manifestaciones de la alta capacidad, solamente que escogí ese ejemplo. Nos concentramos en el déficit y no en su alta capacidad o viceversa. Así que visualicemos una persona que está súper desubicada y hemos tenido acercamientos de adultos también que nos dicen, es que a mí nadie me explicó esto, yo pasé incomprendido toda mi vida y ahora oyéndonos a nosotros es que puede entender qué era lo que le estaba pasando. Tengo una serie de capacidades y una serie de dificultades que no son aisladas. Tenemos que trabajarlo. Y en los planes yo hablé de los programas educativos individualizados como educadora que soy, pero también en los informes de las evaluaciones de las diferentes áreas de especialidad, también se tiene que incluir trabajar, no solamente escribirlo, trabajar las fortalezas y las dificultades. Wow, de verdad que esto es bien fascinante. Yo siento que para poder escribir todo esto, ¿verdad? Identificar todo esto,
tienes que conocer a ese niño o a ese estudiante. ¿Cómo? Supongo que primero los padres, que son los que tienen ese contacto inicial, ¿no? Cuando están empezando estos procesos, sobre todo de pequeños. Y luego entonces los maestros pueden ir evaluando esas fortalezas. Yo sé que hay 1000 procedimientos, pero ustedes que son las expertas en este tema, ¿cómo ustedes dirían que serían buenas técnicas o qué observaciones deben tener en consideración para poder ir llenando ambos espacios? Bueno, dijiste algo bien importante, hay que conocer bien al estudiante o a la persona, ¿verdad? Porque si puedes ser una persona que ya salió de la escuela, hay que conocerla bien. Por ejemplo, nosotros en el proyecto, cuando entran, le hacemos inventarios de intereses, inventarios de emociones, también, inventario incluso recreativo hemos hecho también, inventario de aprendizaje, de las formas en que aprende para conocer bien a la persona en específico, porque conocer un caso no quiere decir que ya sé cómo son todos, cada uno es específico. Perdón. Entonces, la inquietud que tienen las mamás y los papás realmente no tenían a dónde dirigirse, porque si van al departamento de educación, ahí hay un programa de educación especial, ok, te quedas ahí. Si conocieron la parte, los servicios, pocos que hay, pero de dotado, pues te atendemos eso. Ahora yo lo que les sugiero es, rieguen la voz de que existe este proyecto y de que perdón, ahí pueden integrarse con otras familias y eso es un aspecto muy bonito de nuestro proyecto, que unas a otras se ayudan. Y hay de diferentes edades. Entonces, el que ya está en cuarto año, pues le dice experiencias de qué pasó cuando pequeño. La mamá que está empezando, en la última reunión tuvimos una mamá nueva de su hijo de 4 años. Pues ella empezó a expresar sus inquietudes y todo lo que había pasado. Las otras mamás le iban diciendo. Así que buscar la ayuda correcta, no aislada, es importante. Lamentablemente, pues, estamos como dije ahorita, en un modelo que enfatiza en los déficits, pero mientras más se riegue la voz, yo digo siempre que una ovejita que entra al redil, para mí me da felicidad, porque es alguien que lo vamos a ayudar a esa persona, pero esa persona le va a hablar a sus maestros, a sus psicólogos, a sus terapistas, a su vecino, a su mamá, a su padrino, a su tía, y ahí se va regando la voz. Así que los papás y las mamás, ¿verdad? De hecho, pues son mayormente mamás, que las que están últimamente, pues sí hemos tenido padres varones que van al proyecto. No conformarse con que le dieron una información y quedarse ahí. Es bien importante que tanto los psicólogos, por ejemplo, como otros especialistas, den a conocer, escriban el término doble excepcionalidad para que se honre tal cual y no sea que nada más se quede, pues, como dije ahorita, en un papel. Hay que trabajar el perfil completo, no solamente una de las dos cosas. Hablamos de conocer a esa persona, ya sea en cualquier edad, y de reconocer también el término para poderlo trabajar, ¿no? Dentro de todo lo que hemos discutido hoy. ¿Qué otras cosas podrían observar esos padres, esos maestros en estos procesos de evaluación? Algo que noto mucho, ¿verdad? De todo lo que hemos conversado es como que esos contrastes de que tienes unos talentos, unas fortalezas bien marcadas y también pues esos déficits, como habías mencionado, también pues bien marcados en otras áreas. ¿Sería eso o hay algo como que más concreto que podríamos ver? Bueno, si empezamos desde el proceso de identificación, pues sí, en el proceso de evaluación utilizar diferentes instrumentos. Al ser pruebas estandarizadas no se pueden violar los estándares, ¿verdad? Así que complementarlo con otros tipos de pruebas, y ya hablaremos un poquito más de eso desde el punto de vista psicológico. Ya me dio curiosidad. Es bien interesante. De hecho, hay un debate mundial, de usar el cociente intelectual de 130, que es el que la ley en Puerto Rico ha establecido, como el punto de partida para identificarlo como dotado. Pero hay investigadores en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica
que están flexibilizando eso, porque en una evaluación estandarizada, que no se pueden romper los estándares, pues quizás no va a mostrar su capacidad real, porque pues por las dificultades, ya se abundará más en ese tema. Entonces están flexibilizando en cuanto al uso del cociente intelectual. Así que por ahí empezamos en la identificación, que sea una identificación abarcadora. Cuando va a la escuela, en la escuela, esta sería la propuesta, si a mí me pidieran opinión, que no me piden, de planes de gobierno y eso, que se dedique el primer tiempo de la escuela, no el primer día, hablo un tiempo más prolongado, a conocer a los estudiantes y no a dar ciencia, inglés y matemática, sino a conocer a los estudiantes. Y a base de eso, entonces, particularizar la enseñanza. Yo sé que es difícil cuando hay unos salones de 30, yo soy maestra, unos salones de 30, eso de particularizar, pero hay formas de hacerlo, hay estrategias que no necesariamente son trabajar uno a uno, individualmente. Hay cosas como el enriquecimiento, la compactación, la aceleración, la agrupación. Hay estrategias basadas en evidencia que sí son apropiadas para trabajar ambas, el perfil completo. Por ejemplo, se puede usar el estudio independiente, digamos, que eso no es a lo loco y dejarlo solo, eso también tiene sus objetivos y su evaluación y todo, pero a la misma vez si tiene problemas en lectura, pues usar organizadores gráficos. En vez de que describa, haga un ensayo del ciclo del agua, por ejemplo, pues con un estudio independiente usa un organigrama, un organizador gráfico del ciclo del agua. ¿Ve? Entonces ahí estamos trabajando las dos cosas a la vez. Posiblemente tiene un conocimiento experto en algo, en los planetas, por ejemplo, o en los cambios climáticos, tiene conocimiento experto en eso, pero si le piden que lo escriba, no lo va a demostrar. Así que proveer métodos diversos de demostrar su conocimiento es bien fundamental. Y esto no quiere decir sacrificar rigor. Igual se va a evaluar, igual se le va a dar nota, pero considerando el perfil completo, integrando, como dije ahorita, los dobles acomodos. Yo usé la compactación, por ejemplo, que es una de las que mencioné, la compactación, que es eliminar material repetitivo, sí se queda con menos cantidad de material, pero está profundizando más. Entonces, eso es más rico que hacerlo el material completo, repetitivo. Repita. Exactamente, que eso va a traer aburrimiento, va a traer falta de motivación, no querer ir a la escuela. Yo pasé por eso, cuando se siente aburrido, pues no quiere ir a la escuela. Nadie quiere hacer nada, claro. Así que hay estrategia, hay literatura, hay práctica, o sea, todo en conjunto, que sí ha demostrado que hay formas de intervenir efectivamente. Excelente. Quiero ir a una pausa, pero cuando regresemos voy a integrar también a la doctora Nelly Zambrana para que nos dé un poquito esa perspectiva psicológica que usted mencionaba. Así que vamos rapidito a una pausa, pero nadie se vaya. Regresamos pronto aquí en Realidad Desconocida. Saludos, ya estamos de regreso aquí en Realidad Desconocida, ampliando la visión existente de la discapacidad de una forma positiva. Y esto es lo que nosotros queremos, que ustedes sigan aprendiendo sobre nuestra comunidad con diversidad funcional. No importa si tienes o no tienes algún impedimento, eso es irrelevante, porque lo importante es que todos conozcamos y que todos sepamos cómo desde el espacio que ocupamos en esta islita o en el mundo entero podemos aportar a una mayor inclusión y accesibilidad. Si quieres aprender más de todos estos temas, si tienes curiosidades, te invito a que conectes con nosotros en las redes sociales como Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram, en YouTube y también a través de las plataformas de WIPR. Estamos hablando hoy de doble excepcionalidad y nos quedamos en proceso de discutir cuál es el impacto o la forma de poder identificar cuando un niño, un estudiante, un joven o incluso adulto
va cayendo en esta categoría, por decirlo de alguna manera, de doble excepcionalidad, específicamente desde el aspecto psicológico. Así que para hablarnos de eso y también sobre cómo esto tiene un impacto emocional en estas personas, vamos a escuchar esta pequeña intervención de la doctora Nelly Zambrana, que también va a estar aquí con nosotros ya mismito en el programa, dando un poco más de detalles. Como psicóloga escolar y psicóloga clínica, tengo que mirar primeramente ese referido. ¿Por qué viene este niño o este estudiante donde mí? Y esa parte es sumamente importante porque es de la parte donde conversamos con los padres y los padres nos dan una información bien importante, ¿verdad? Nos hablan de cuáles son esas cualidades que tiene su hijo o su hija, también de las dificultades, porque siempre vamos al psicólogo porque hay algo que no entendemos, alguna pregunta que tenemos. Así que aquí es donde empieza esa travesía. Ciertamente después de mirar ese referido y de escuchar a mamá, de escuchar a papá y de también entrevistar a ese estudiante, entonces es que escogemos nuestros instrumentos de evaluación. Y hay una cantidad de instrumentos interesantes, ¿verdad? Están los instrumentos estandarizados, las pruebas de inteligencia. Estas son bastante famosas y populares, ¿verdad? Y generalmente estas son las que nos arrojan ese coeficiente que llamamos cociente de inteligencia, ¿verdad? Que no es otra cosa que un resultado matemático de lo que sería la edad mental y la edad cronológica de la persona. Cuando un estudiante está contestando preguntas que estaban diseñadas para una edad mucho más alta, entonces ese cociente intelectual se empieza a aumentar, ¿verdad? Y sería lo contrario si por la edad cronológica es una determinada y las preguntas que contesta pues son de un nivel más bajo o uno tiene que hacer preguntas un poco más sencillas. En el caso de la dotación, pues generalmente se define por ahí. La alta capacidad también se define por ahí, pero la alta capacidad es interesante porque no necesariamente un coeficiente intelectual altísimo es implicativo de que es una alta capacidad. Tenemos en las pruebas varias escalas, todas las pruebas tienen diferentes escalas que van dirigidas a diferentes tareas, cosas que los niños tienen que hacer frente a nosotros. Entonces ahí es donde empezamos a ver que tiene, por ejemplo, en la parte de razonamiento verbal está altísimo, tal vez en la velocidad de procesamiento no está tan alto, pero tiene una alta capacidad en un área y generalmente con nuestros niños estamos viendo altas capacidades en más de 2 y de 3 áreas. Eso es un detalle. El otro detalle que acompaña este perfil es el reto, la dificultad, la discapacidad. Hay muchas formas de llamarla. Nos gusta llamarle una diferencia funcional, una diversidad funcional, cómo está funcionando y probablemente ese funcionamiento escolar con las tareas escolares no es muy bueno y cuando indagamos estamos también viendo que hay unos procesos de unos problemas de procesamiento, pueden haber procesamientos más difíciles y más erráticos en este estudiante. Pueden haber también unas dificultades de planeación, unas dificultades de cómo recordar los eventos. Así que las pruebas también nos ayudan a identificar ciertos procesos, pero los clínicos y las clínicas tenemos que mirar eso con un ojo bien particular, porque estamos viendo cómo dentro de una alta capacidad que está transmitiéndonos este estudiante a través de toda su ejecución, también vemos unas áreas que tal vez no están tan alineadas con esa alta capacidad. Y cuando miramos entonces, esto sí está relacionado con la lectura, esto es la escritura, esto es, digamos, es una combinación de no poder sostener la atención por tanto tiempo con este material. Así que hay una cantidad de cosas que tenemos que mirar. Esa interacción de distintos procesos mentales también se puede mirar con otros instrumentos que no son necesariamente las pruebas de inteligencia. Así que hacemos una entrevista bien amplia, también tenemos nuestras estrategias proyectivas con dibujos, con historias. Así que podemos tener con una buena batería de pruebas un buen perfil de este niño que nos está arrojando precisamente esa dualidad, ese reto profundo que es el que no le permite manifestar toda esa alta capacidad y la alta capacidad también. A veces nos llegan cuando la situación está difícil y hay una erosión emocional de este estudiante, pero como les digo,
tenemos las herramientas para poderlo manejar, para poderlo identificar. Esta identificación también tiene que juntar con la familia, tenemos que entender cómo este niño, este estudiante se manifiesta en la familia, lo que dicen los maestros también, y hay momentos bien interesantes cuando ese maestro o esa maestra escribe en una observación, sí, fulano tiene todas estas retos, todas estas dificultades, pero es un estudiante con una capacidad emocional para bregar con otros estudiantes, es bien solidario, es bien solidaria, tiene un gran sentido del humor, es capaz de contar una historia como si fuera un locutor de radio, ¿verdad? Entonces, ahí es que empezamos a ver, ¿verdad?, esa riqueza de ese perfil. Eso lo tenemos que establecer. Una vez bien establecido, entonces, ¿verdad?, comprender que estamos ante esa manifestación dual que puede ser, como dijo la mantenedora en el programa, una contradicción, ¿verdad? Nosotros le llamamos asimetría, le llamamos asincronía, ¿verdad?, de que hay unas cosas que no necesariamente están lineales. ¿Okay? Y nos puede parecer una contradicción socialmente, un estudiante que tiene un coeficiente de inteligencia altísimo, pero que no es capaz de leer frente al grupo o no es capaz de resolver problemas que otros niños con menos inteligencia tradicional harían. Así que es una situación que tenemos que mirarla, ¿verdad?, para también atender afirmativamente el derecho a la educación y el derecho a una vida plena de un estudiante que tiene esta dualidad. Tanto el evaluador como el que intervenga tiene que entender este término, enmascaramiento. Eso surge cuando una cualidad opaca a la otra y ninguna de las dos se manifiesta adecuadamente. Por eso es importante trabajarlo al unísono, como les dije ahorita, formar el color verde en vez de por separados, porque entonces pasa como promedio o quizá inteligente pero es vaguito y entonces no demuestra su capacidad real. Si hay un estudiante que está en 7º grado, pero como muy bien explicó la doctora, funciona a un nivel más alto de su edad cronológica y de su grado en este caso, funciona a nivel de 10º, pues obviamente va a sacar buenas notas en 7º. Si su capacidad es mayor, pero esa no es su capacidad real. Por eso es que hay que identificar bien el enmascaramiento de ambos lados para poder indagar más y poder identificar adecuadamente tanto su potencial, porque puede ser que tienen potencial, pero nosotros no hemos identificado formas de que lo demuestre, como su capacidad real, tanto en las altas capacidades como en las dificultades. Sí, particularmente lo que dice la doctora Miró es bien importante porque en las evaluaciones a veces se queda muy escondido, ¿verdad?, esa alta capacidad que está ahí y se nubla con unos retos muy grandes y nos olvidamos que ahí es donde nosotros tenemos esa reserva de potencial. Y es una reserva de potencial porque está ahí reserva. Si no la usas, no parecería que no existe. Y el potencial porque no lo has visto todavía funciona. Así que esa reserva de potencial que vemos identificado en algunas áreas de esa pruebas o de esas baterías que tenemos, las tenemos que utilizar precisamente para poder hacer este análisis. Es que entonces me está demostrando en la escuela lo mínimo razonable porque no está utilizando esa reserva de potencial. Pero los maestros están ahí para ayudarnos, ¿verdad? Y los psicólogos también. Hablan eso mismo, ¿verdad? De todas estas evaluaciones, pero ¿cómo los padres pueden encontrar esos profesionales que realmente les puedan hacer estas evaluaciones adecuadamente, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, claro, pero ha sido mi experiencia y la de muchos padres que conozco, no solo en este aspecto de doble excepcionalidad, sino en general, pues que no todos los profesionales están al tanto, podemos decirle, de esto, ¿no? Sí, bueno, fíjate, hay un camino que recorrer, pero yo tengo mucha esperanza y lo hemos visto en los seminarios que hemos dado. Todos los semestres, por varios años llevamos dando unos seminarios de 3 horas y se nos llegan muchísimos profesionales de distintas áreas. Es poder darse el permiso de decir, tengo un cociente de inteligencia alto e incluso un cociente de inteligencia
bastante alto con unas variabilidades en unas escalas, pero tengo unas dificultades también. Entonces, ¿qué voy a escoger? ¿Qué yo voy a nombrar? Yo voy a nombrar la dificultad. Aquí se habló precisamente de que es totalmente ilegal y contra todo sentido no atender ambas cosas. Entonces, si estamos queriendo que el niño esté en la corriente de la educación especial recibiendo servicios, vamos entonces solamente a darle importancia al reto y no a esa reserva de potencial que vimos allí. No, tenemos que sentir, ¿verdad?, el arrojo y la valentía de decir, tenemos un estudiante que está presentando dos situaciones y necesita apoyo en la situación del reto y necesita ser estimulado y estimulada para que su alta capacidad siga brillando. Y incluso que podamos utilizar esa alta capacidad, como yo le llamo, esa reserva de potencial, precisamente para manejar sus dificultades. Habló, y perdón, en verdad, de que estos niños o estudiantes, al no reconocer ambas partes, pues no van a demostrar su mayor potencial. Sin embargo, también hay un impacto emocional, ¿no? Sí, lo hay. Y puede darse, lo hemos visto en niños que, aunque saben y saben muchas cosas, probablemente muchas de las cosas que saben no les encuentran un espacio en la escuela. O sea, en la escuela no hay el espacio para yo poder traer todo lo que yo sé del cambio climático, todo lo que yo sé de los dinosaurios, ¿verdad? No hay espacio porque... más, exacto, más todo lo que se puede imaginar. Eso es cierto por un lado, pero por otro, y lo hemos visto también en nuestro estudio, en los estudiantes que hemos visto, los que yo he evaluado, tienen un autoconcepto alto. Ellos saben que son capaces. También, ¿verdad? Viven con una familia que los ama incondicionalmente, así es que eso es un gran empuje que tienen ahí, una gran base. Sí demuestran dificultades en la socialización, porque como te digo, no se encuentran, no los llaman para los deportes necesariamente, no están en el grupo de niños más populares. Así es que sí pueden confrontar rechazo, confusión, porque dicen, yo sé tanto y puedo tal vez aportar, pero no me llaman. Así que aquí tenemos que mirar que eso sí es posible que ocurra y debemos evitar que eso siga escalando y que vaya en detrimento de los estudiantes. Como te digo, yo he evaluado a estos niños, tienen un autoconcepto de sí mismos muy, muy bueno, muy alto. Sin embargo, también plantean su deseabilidad de ser más aceptados en su grupo. Y en términos legales, aunque no quiero referirme solamente a esto porque hay un aspecto humano que es más importante, pero en términos legales, si un papá recibe un informe de evaluación y ve esto no refleja a mi hijo a capacidad, es cierto que el profesional que lo evalúa es un especialista, pero yo soy especialista en mi hijo. Yo quiero que este informe refleje a mi hijo en todo su sentido, de acuerdo al propósito de la evaluación, naturalmente. Tiene derecho, si está por el Departamento de Educación, a rechazar esa evaluación y pedir una evaluación independiente, que es otra persona, otro evaluador que yo escojo y lo paga el Departamento de Educación. Es importante que sepan eso. Evaluaciones en media hora, como le pasó a María, ya les contará. No son adecuadas. No son adecuadas. Y tiene derecho a rechazarlo, tanto legalmente, como dije ahorita, como en el sentido humano, porque esto no refleja al hijo que yo tengo. Excelente. Sé que hay tanto más que tenemos que hablar, pero verdad, se nos acaba el tiempo y quiero que María también pueda contar su historia. Antes de pasar al último segmento para que nos puedan contar un poquito del programa de Doble Excepcionalidad y que María también nos cuente su testimonio, ¿hay algún último mensaje breve que nos quieran brindar? Especialmente usted, doctora Zambrana. Bueno, tenemos retos, pero siempre tenemos mucha esperanza y posibilidades. Creo que ya hablar de este tema,
que para nosotras, que hemos visto en la literatura por tanto tiempo, pues no es tan nuevo, ¿verdad? Desde los años 20, de la década de los 20, luego en los 70, es un tema que está en la literatura, ¿verdad? Se le llamaba gifted handicap, por ejemplo, en algunos escritos. La realidad es que tenemos que, ¿verdad?, ya saber que esto existe, o sea, enunciarlo, es decir, yo puedo en un informe, ¿verdad?, escribir, este es un niño o una niña con dotación intelectual y lo puedo probar por estas puntuaciones que tiene y por otras evaluaciones, otros inventarios que también le he hecho, pero también es un estudiante que necesita una atención individualizada, una atención especializada para trabajar con unos retos intelectuales o sociales, porque no necesariamente todos son retos intelectuales, pueden ser retos sociales que estén que vayan en detrimento de su aprendizaje, porque el aprendizaje no es únicamente un aprendizaje mecánico de cosas, de conceptos. Tenemos que aprender a vivir y aprender a vivir en sociedad. Así que si el asunto también tiene que ver con cómo socialmente y socioemocionalmente se deba intervenir, pues se interviene. Así que es poder decir en un informe, y lo hemos visto últimamente, ¿verdad? Esto es un niño que presenta un perfil de doble excepcionalidad porque nos está presentando unas altas capacidades indudables, pero nos está presentando un problema de aprendizaje, una dislexia, por ejemplo, nos está presentando, puede estar en el espectro del autismo, un autismo con alto funcionamiento, y no tenemos que tener miedo de enunciar eso en una evaluación. Incluso en las recomendaciones, que eso es la parte más importante. Ahí es donde los evaluadores y las evaluadoras, viendo la ejecución de ese niño por 2 horas, 3 horas, podemos dar unas recomendaciones específicas, incluso para poder manejar esa dualidad de que este es un estudiante que yo estoy viendo que me está dando respuestas inusitadas, me está dando respuestas con un pensamiento divergente, muy creativo, por lo cual no necesariamente me sale muy alto en esta prueba, pero es porque tiene un pensamiento divergente, no convergente. Claro. Entonces ese es el estudiante que debate con el maestro, que nunca está satisfecho, que le busca las 4 patas al gato, pues lo tienes ahí. Ahí tienes el pensamiento divergente, un chico que puede ser un tremendo orador, oradora, y lo tienes que aprender a manejar para que también pues pueda estar tranquilo, tal vez se pueda autorregular, que pueda autorregularse en distintos escenarios, ¿verdad? Y que pueda también, con una ayuda que puede ser tecnológica, tal vez manejar el asunto que tiene de la lectura. ¿Verdad? O sea, estamos hablando, podemos tener un niño con dislexia, con una capacidad para la oralidad extraordinaria, y hay maneras de manejarlo. Conocemos personas exitosísimas que han sufrido o que mantienen la dislexia, porque es una condición que tú la mantienes, pero que la puedas manejar. Súper, de verdad que le agradezco y vamos a una pausa, pero regresamos para continuar hablando sobre este tema tan interesante que hemos traído el día de hoy, y sé que va a ser la primera conversación de muchas porque esto apenas está tocando el comienzo del camino, así que quédense con nosotros. Saludos, ya estamos de regreso aquí en Realidad Desconocida. Soy Charmarie y estamos hablando sobre el tema de doble excepcionalidad. Y para poder concluir ya con un gran testimonio sobre todo esto que hemos conversado en el día de hoy, volvemos a traer a María. María, nos mencionaste, ¿verdad? Tú tienes 2 chicos, una nena y un nene, si no me equivoco. Quiero que me cuentes y traigas todo esto que hemos discutido hoy, todos estos datos a lo humano, ¿no? A tu perspectiva. Cuéntame un poco sobre cómo ha sido tener niños, hijos que tienen doble excepcionalidad. Bueno, no ha sido fácil, especialmente en el ámbito escolar, donde no son reconocidos, donde lo que reconocen principalmente ha sido sus debilidades. Ambos tienen déficit de atención, especialmente Elise, que es el que está en el programa, y lo que resaltaron en ella por primera vez cuando estaba en Kindle era que era muy inquieta, que le hiciera una evaluación para que entendían que era de educación especial. Pero sí me dijeron que era muy inteligente, pero
que le hiciera la prueba para ver si era de educación especial. En la parte también social, pues siempre dicen que es muy inteligente, que es muy inquieta, pues, creo que muy inquieta. Sus amiguitos, pues a veces, pues como ella quiere saberlo todo, quiere hacerlo todo, porque ella es líder, ella es atleta también. Pues ahí tiene un poquito de dificultad a veces, pero yo creo que donde más me ha afectado a mí ha sido en el ámbito escolar, donde he tenido que luchar con el departamento para que ella sea reconocida, para que sea evaluada. Y gracias a Ana y a Nelly, pues, ellas han sido mi apoyo y he tenido resultados ahora. ¿Cómo le ha ayudado ser parte del programa? Y vamos a hablar un poquito para culminar sobre lo que hacen dentro de ese programa. Pues ellos llevan a los niños, trabajan con los niños, con los papás trabajamos aparte, nos dan herramientas para trabajar con los nenes, trabajar con el departamento, hablamos sobre el PAY, que es el programa que se hace individualizado a esos niños. Hablamos con otras mamás que están pasando por lo mismo, cómo compartimos socialmente, de verdad que ha sido excelente porque uno se siente pues, que uno no está solo trabajando con nuestros niños. Y en términos del día a día con tu chica particularmente, que es la que está dentro del programa, ¿cómo ha sido? O sea, ¿qué herramientas tú has implementado con ella y has visto algún cambio en su manera de conducirse o de manifestarse? Bueno, ella entró a la escuela con educación especial, como te dije, que la evaluaron y salió con déficit de atención, con hiperactividad. Yo fui la que solicité al departamento que la evaluara para dotados, porque yo entendía que ella era dotada también. La escuela donde estaba anteriormente desconocía el proceso, yo tuve que buscar la carta circular, pues, todo. Porque yo por lo menos, yo soy una mamá que yo leo, yo investigo, yo voy a todas por mis hijos. Pues se le evaluó, salió que era pues, dotada también de educación especial. Al principio me dijeron que tenía que sacarla de educación especial, porque era dotada. Y yo fui la que le dije que estaba aquí. Todo esto que hemos hablado en el programa, usted lo vivió. Exactamente. He tenido que lidiar para que logré. Y eso lo logré ahora mismo, hace un mes atrás, que le pusieran doble excepcionalidad en el PAY, que no se lo habían puesto. No la tenían como dotada porque su evaluación no decía que era dotada. Decía que tenía más de 130 y como no decía que era dotada, pues no aparecía dotada. La he puesto en deportes, ella es luchadora olímpica. Inclusive ahora va a competir en Guatemala, representando a Puerto Rico. Pues yo la he tratado pues de darle actividades extracurriculares. A ella le gusta el deporte, dibujar, le gusta todo. En el proyecto que a ella le encanta ir, a mí también me gusta. Y pues en el departamento escolar, pues lo que tenga que hacer para que se logre que ella esté bien y se le den sus acomodos y todo, pues se hace. Doctora Miro, háblenos y vamos complementando, ¿verdad? Un poquito del programa. ¿Qué específicamente ustedes hacen? Y de una vez, ¿verdad? Culminando, pues, ¿qué consejos ustedes le darían a los padres para que puedan iniciar o tener ese apoyo de parte de ustedes? Pues nosotros cubrimos 3 sectores en nuestro proyecto: los estudiantes, las familias y los profesionales. Damos capacitación semestralmente, pero también nos invitan de diferentes foros. Hemos estado en muchísimos foros. Entonces, las reuniones que hacemos con las familias y los estudiantes, mientras los padres participan de unas dinámicas y unos temas, los estudiantes están participando de otras actividades, recopilamos datos de todos esos 3 sectores que les he estado diciendo, porque somos un proyecto de servicio y de investigación a la misma vez. Tenemos esos 3 componentes: familia, estudiantes y profesionales, el componente de investigación, y también somos un centro de internados, experiencias de campo y oportunidades para que de diferentes disciplinas estén haciendo su práctica en nuestro proyecto. Pueden referirse a la página en Facebook, Doble Excepcionalidad, Dotados de Educación Especial, en Instagram, Proyecto de Afecto. Afecto es por
de afecto, doble excepcionalidad, apoyo a familias, qué cool. estudiantes, escuela y comunidad mediante trabajo interdisciplinario. Pueden escribir a doble.excepcionalidad@upr.edu o dirigirse a la Facultad de Educación del recinto de Río Piedras y allí les van a dar nuestra información. Realmente nos gustaría que diseminaran esta información y que las familias pues puedan ponerse en contacto con nosotros y los ayudamos. En realidad la ayuda es de diferentes formas porque cada familia es un mundo y pues a veces necesitan un tipo de ayuda emocional, otro es más del aspecto académico, otro es más del aspecto de las notas y bueno, así según el tipo de ayuda pues es que usamos los recursos de nuestro proyecto, que tenemos diferentes disciplinas representadas como mi compañera en psicología, pero hay trabajo social, consejería y otras disciplinas también. Excelente. Bueno, yo les quiero agradecer, ¿verdad? Por todo lo que nos han enseñado hoy. Yo he aprendido muchísimo y yo sé que nuestra audiencia también. Les agradezco por estar con nosotros y como dije, esto es solo un poquito de lo mucho que pueden saber sobre este tema. Les invito a que conecten. Vamos a compartir toda esta información por las redes sociales, así que pueden buscarnos como Realidad Desconocida PR si de momento no pudieron anotar algo y van a poder revisitar este episodio y también conectar con las distintas páginas que mencionó la doctora Miró. Gracias, les pido que por favor expandan esa visión que tenemos de nuestros niños, de nuestros jóvenes y le demos una oportunidad de que ellos puedan sobresalir dentro de todas sus fortalezas y todas sus áreas de oportunidades. Nos vemos aquí la próxima semana en Realidad Desconocida.